Generation. Digo atacar porque ya tuvimos una primera jornada, como decía Luis anteriormente, en la que tratábamos los fondos Next Generation, fundamentalmente los PERTE, que es una parte absolutamente sustancial y ahora explicaremos exactamente qué es, ¿no? Estamos en el ámbito del programa de financiación de Extenda, de financiación de la internacionalización. Y dentro de este ámbito y de este marco, vamos dando una serie de webinarios, de conferencias sobre materias que son interesantes en el ámbito de la financiación, en el ámbito de la internacionalización. En este caso, en cierta medida nos distraemos un poco de lo que es el centro o el core del programa y vamos a hablar de los fondos Next Generation por la importancia que tienen en estos momentos en un país como España y que van a tener durante todos los próximos años, porque estamos hablando de una cantidad de fondos impresionante y que vienen para muy distintos sectores y actividades para la economía española, ¿no? Sí que hay fondos para la internacionalización dentro de los Next Generation, aunque no son los principales, pero sí que los hay y los mencionaremos al transcurso del tema. Bueno, sí comentar que nuestra participación en el programa de financiación de Extenda, como consultores homologados y demás, lo estamos realizando desde una UTE donde está ATD, la compañía que ha comentado Luis, y donde está Oficomex. Es una UTE de profesionales que se dedican al mundo de la internacionalización desde hace muchos años y al mundo de la financiación también, ¿vale? Entonces, sí comentar un poco antecedentes a los PERTES, ¿no? ¿Qué es esto del fondo de Next Generation, ¿no? Bueno, pues comentar que, desde luego, estas ingentes cantidades de dinero que hablábamos son nada más y nada menos que un presupuesto para los próximos años, de aquí al 27 incluido, de 2 billones de euros, ¿no? 1,2 billones presupuesto normal de financiero plurianual de la Comunidad Europea, al que se le juntan 800.000 millones de fondos Next Generation, ¿no? Ahora explicaremos el porqué de estos. Siempre se hablaba de 750.000, lo que pasa es que eran a precios del año 2018, que la realidad es que son 800.000 millones de euros, pero para los fondos Next Generation, ¿no? ¿Qué destacamos o dónde van? ¿Cuáles son los objetivos principales? Pues lo estamos viendo en esta transparencia. El 50% tanto del presupuesto como fondos Next Generation va a la modernización de la Unión Europea. Programas de investigación e innovación, clima justo, medioambientales, transiciones digitales, etcétera, ¿no? El 30% a luchar contra el cambio climático, nada más y nada menos que el 30%. Estamos hablando de una cantidad impresionante. 20% en transformación digital. Ya vamos viendo un poco la orientación con estos datos, ¿no? Bueno, ¿cómo se reparten estos 800.000 millones que hablábamos? Pues prácticamente la mitad va a ir en subvenciones, es decir, no reembolsables, y la otra mitad a préstamos en condiciones fáciles a los Estados miembros, ¿no? Eh, la Unión Europea fija una serie de ejes en los que se basa la prestación de todos estos fondos a los países miembros, ¿no? Son los que aparecen en esta transparencia, los Power Up, Renovate, Research and Refuel, que en realidad son activación, renovación, carga y repostaje, conexión, modernización. Todo estos en realidad son objetivos que se van marcando en distintos sectores y ámbitos de la actividad económica de la Unión Europea, ¿no? La subvención, cómo se reparte todo este dineral que estamos hablando, ¿no? Pues se han escogido una serie de criterios por parte de la Comunidad Europea. El Producto Interior Bruto per cápita de los países, el nivel de desempleo en el momento de solicitar los fondos, la población, la dimensión de la población y el impacto de la crisis de coronavirus, ¿no? Porque todo esto surge fundamentalmente como reacción a la pandemia que sufrimos, ¿no?
Y resulta que de este reparto que estamos hablando, en función de estos criterios, aquí vemos la totalidad de los países de los 27 de la Unión Europea y resulta que España es el país más agraciado, es el país que más recibe. Bueno, he dicho agraciado, no sé si se puede decir agraciado, pero sí es el país que más recibe. Nada más y nada menos que 69,5, insisto, del total de subvenciones, no de la financiación normal, sino de la no reembolsable. Le sigue Italia muy de cerca y luego ya bastante apartados, pues están Francia, Alemania, Polonia, los países más importantes o más grandes de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, es muy significativo que España es el primero. Ahora bien, ¿este dinero de dónde sale? Bueno, pues este dinero no sale más que del mercado. La Unión Europea se va a endeudar y se endeuda en 800.000 millones. Emite una serie de bonos en el mercado y se compromete a que sean reembolsados de aquí al año 2058. O sea, 35 años aproximadamente. ¿Y reembolsados cómo? Bueno, pues van a ser reembolsados por los fondos que los propios países van a tener que ir poniendo a lo largo de estos 35 años, ¿no? En futuros presupuestos. Fundamentalmente es eso. Eh, Objetivos. Bueno, pues como antes decíamos, lo primero, esto se marca fundamentalmente como causa de todo esto la crisis, la pandemia, ¿okay? Y el efecto tan tremendo que tuvo en las economías de la Unión Europea, ¿no? Y por lo tanto, el primer objetivo, y a corto plazo, a corto medio plazo, es relanzar la actividad económica para superar la crisis, ¿no? También, aprovechando esta situación, se fija una serie de objetivos a medio y largo plazo que lo que van buscando es mejorar el crecimiento de la Unión Europea. Es así, claro. En España hay cuatro ejes importantes en el manejo de todos estos fondos que son y siempre van a estar presentes de una u otra manera en todos los ámbitos de las ayudas y subvenciones que se van a poner en marcha y que se están poniendo en marcha ya. ¿Vale? Va a ser la transición ecológica, la España verde, la transformación digital, la España digital, la cohesión territorial y social y la igualdad de género. Estos cuatro ejes, insisto, van a estar presentes absolutamente a lo largo de todo el planteamiento. ¿Cómo se reparte? Pues la España verde se va a llevar aproximadamente un 37%, la España digital un 33% y el resto, que son la España sin brechas de género y la España cohesionada territorialmente, un 30%. ¿No? Es muy importante tener en cuenta esto, que a la hora de presentar propuestas, proyectos, etcétera, que este tipo de objetivos se vean verdaderamente involucrados en los proyectos, ¿no? Ahora bien, el desembolso. Bueno, acabamos de estar viendo todos estos días la presencia de gentes europeos del ámbito de la Unión Europea, del ámbito de presupuestos, que vienen de alguna manera para seguir conociendo, investigando de qué manera se manejan los fondos que hasta el momento ha recibido España. España ha recibido hasta el momento 31.000 millones más 6.000 que están aprobados y que si no han llegado, están a punto de llegar, es decir, un total de 37.000 millones. Bueno, y este dinero, ¿cómo llega? Llega después de haber presentado un plan nacional de dónde se va a ir destinando todos estos fondos, ¿no? Eso es muy importante, está negociado, ¿no? Está aprobado ese plan, ¿vale? Y ahora está la ejecución. Por supuesto, hace falta un control, un seguimiento que de alguna manera es un poco lo que han venido a hacer este grupo de personas de presupuestos de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué es lo que hace España con motivo de los fondos que van a venir? Elabora un Real Decreto en el que recoge todas las medidas que en el ámbito de los fondos se van a poner en marcha, ¿no? ¿Y cómo se canalizan esos fondos? Pues el coordinador de todo esto es la Administración General del Estado, es el gobierno, ¿no? El que está coordinando absolutamente todo. Se pretende que haya transferencias a las comunidades autónomas y entidades locales en un 45% aproximadamente de la totalidad de lo que se está manejando, ¿vale? Y que los mecanismos, bueno, pues no es solo los fondos que vengan como Next Generation, sino que aprovechando
en la situación, lo que se pretende también es, para el destino de esos fondos Next Generation, que se añadan, se complementen con los fondos normales de activos públicos del presupuesto español, y que se impulse la participación privada. Además, de forma muy importante, como iremos viendo en los distintos partes de los que vamos a hablar. ¿Vale? Una cosa que es tremendamente importante y para los oyentes que estén siguiendo esta conferencia, no existe una ventanilla para el manejo, para la obtención de estos fondos, para la presentación de las propuestas y de los proyectos. Es muy importante hacer un seguimiento o una gestión del seguimiento. En nuestra opinión, en la medida en que pudiésemos contar con ayudas de terceros, sobre todo cuando estamos hablando de pymes, es conveniente. Los distintos sectores pues tienen asociaciones sectoriales, los clústeres, etcétera. Creemos que es un momento muy importante para estar en conexión con todos los ámbitos de representación sectorial. También creemos que es muy importante, dada la complejidad de todo este entramado y la importancia, es contar con profesionales que trabajan en este ámbito de las ayudas y subvenciones. Hay empresas que tienen ya muchísima experiencia, conocen muy bien cómo se tienen que manejar, conocen muy bien cuáles son los despachos, el pasillo, cuáles son las convocatorias, cuál es todo, y entendemos que puede ser tremendamente valioso el contar con la ayuda de profesionales. Por lo tanto, insisto, no hay una ventanilla única y demás. Todo lo que vamos a ir contando en esta conferencia, como lo hicimos la vez pasada, tiene un objetivo y es el que las empresas que se representan entre la audiencia tengan una idea aproximada de cuáles son los temas en los que se puede pensar que un proyecto puede tener éxito a la hora de presentarse en este tipo de ayudas. ¿Vale? Pero no hay ventanilla única. ¿Vale? Bueno, hasta el momento sí se han repartido una serie de cantidades a las comunidades autónomas importantes. ¿Okay? Andalucía es la comunidad que más obtiene, hasta el momento 3.200, puesto a 30 de noviembre de 2022. Cataluña le sigue y Madrid tercero, y luego ya el resto de comunidades. ¿No? ¿Cómo accedemos a los fondos? Esta es una pregunta que viene a colación de lo que antes estaba comentando. Hay tres formas. ¿Vale? La primera de todo, convocatorias. Convocatorias que publican los ministerios, las empresas públicas estatales, las comunidades, quienes están manejando los fondos. ¿Vale? Son convocatorias a las cuales tenemos acceso, ¿okay? Por un buscador. Que es este buscador que está en la siguiente página. Aquí tienen la dirección y demás, y es un buscar convocatorias. Aquí lo único que tenemos que hacer es introducir un término de nuestro interés, digamos, por ejemplo, en este caso, Andalucía. El tipo, si queremos que sea de licitación o subvención ayuda, digamos, subvención. Y el estado de ese tipo de convocatoria, que si próximamente se va a abrir, que si está abierta en estos momentos o si ya se ha cerrado. Si le damos a Andalucía, como decíamos, subvención y abierta, pues nos aparece el orden de 35 proyectos en estos momentos abiertos. Entonces habrá que ir uno a uno mirando a ver cuáles son las instituciones, etcétera, que lo están haciendo. ¿No? Por lo tanto, convocatorias, hay que estar muy pendientes de estas convocatorias. ¿No? PERTES es lo que vamos a estar hablando fundamentalmente a partir de enseguida, ¿vale? Que son los grandes proyectos estratégicos. ¿Vale? Ya comentaremos, no son precisamente los que se dirigen directamente a pymes. ¿Vale? Sin embargo, sí pretenden que las pymes participen en los PERTES, que son los planes estratégicos. ¿No? Y ahora comentaremos cómo y demás. ¿No?
Y tercero, las manifestaciones de interés. Las manifestaciones de interés son consultas realizadas por los distintos ministerios o comunidades autónomas. Normalmente también van a grandes corporaciones y demás. Se han emitido ya una serie de manifestaciones de interés y aquí tenemos una serie de ejemplos, ¿no? Pues modelos de negocio y proyectos singulares de transición energética, tanto en las Islas Baleares como en Canarias, o proyectos de hidrógeno verde y almacenamiento energético del Ministerio para la Transición Ecológica, etcétera, etcétera, ¿no? Insisto, convocatorias, los PERTES, que vamos a hablar ahora, y manifestaciones de interés, ¿vale? Son las tres formas para llegar al... Ahora bien, antes de entrar en los PERTES, ¿de qué manera tiene en cuenta el plan de recuperación a las pymes? ¿Vale? Esto es muy importante. Uno de los componentes del plan es lo que se llama el impulso a la pyme, es decir, es uno de los objetivos, impulsar a la pyme, dotado con casi 5.000 millones de euros y que recoge un conjunto de reformas en 5 ámbitos: el emprendimiento, el crecimiento, digitalización, innovación, apoyo al comercio e internacionalización. ¿Vale? ¿Qué programas existen, okay, dentro de este objetivo de impulso a la pyme? Bueno, pues tenemos el programa Kit Digital. El programa Kit Digital, yo creo que ya no hay empresa que no conozca qué es, aunque no va con la rapidez que se pretendía inicialmente, ¿no? No estamos cubriendo en esta presentación temas de cronograma. Lo cierto es que los fondos son fondos para su utilización en años 23, 24, 25 y incluso el 26. ¿Vale? Y hay unos hitos en cuanto a lanzamientos y demás. Ya viene esto desde el año 22. En el programa Kit Digital hay un objetivo de 1 millón de pymes. Parece ser que en estos momentos se lleva del orden de 70.000, entre 70.000 y 100.000. Por lo tanto, va con cierta lentitud. Esto está, desde luego, por información, está bombardeándose por todos lados, ¿no? El tema del kit digital, ¿no? El cómo hacerlo y cómo no. Yo, desde luego, recomiendo a cualquier empresa que suscriba al mismo, porque nos puede ayudar en el ámbito digital, ¿no? Hay también programas de apoyo a clústeres empresariales innovadores. Insisto otra vez con el tema de asociaciones y clústeres empresariales, los temas sectoriales. Es importante estar en contacto con ellos. Ahora es el momento. Si en algún momento alguien ha estado dudando respecto al tema de hacerse miembro de sectores y demás, tal cual, pues ahora quizás con estos temas deberíamos de planteárnoslo de nuevo, ¿no? Planes de acción de internacionalización, como antes decía, sí que afecta a la internacionalización, aunque en cierta medida, ¿no? Con apoyo a internacionalización, por ejemplo, los planes de las cámaras de comercio y demás, pues están claramente entrando en este campo, ¿no? O también en el emprendimiento, ¿no? Y con el ámbito de la agenda digital, ¿no? ¿Qué instituciones son las que tenemos que tener en cuenta para todo este tipo de iniciativas de apoyo y demás? Pues todas las que aquí recogemos. Son la mayoría de ellas perfectamente reconocidas por la mayoría de empresarios y demás, ¿no? Pero pues el CEDETI, NISA, la Cámara de Comercio, Segitur en el ámbito turístico, la EOI, en formación y desarrollo, CERSA, que son las compañías de garantía recíproca, redes, el IDAE, etcétera, ¿no? Es decir, que hay muchos sitios donde acudir en estos momentos, ¿no? Para pymes, insisto. Bien, entramos en los PERTES, ¿vale? Antes decía que no es exactamente un programa o los planes para dirigido a las pymes, pero sí se pretende que las pymes participen, ¿no? Van a ser siempre proyectos normalmente voluminosos, grandes, complejos, ¿vale? ¿Y cómo participa una pyme? Pues una pyme tiene que ir de la mano normalmente de una gran empresa. Por lo tanto, en el ámbito sectorial, antes hablábamos de asociaciones y tal, pues puede ser muy importante el poder estar cerca de aquellas grandes empresas que van a tener acceso a este tipo de proyectos, ¿no? Proyectos estratégicos, ¿vale? Con alto componente de innovación, que requieren de colaboración público-privada. Antes decíamos, los fondos que se van a aportar también para la parte privada, se pretende colaboración pública, se quiere impulsar
la vinculación público-privada, ¿vale? Y que sean proyectos tractores de empleo y transformación de la economía. Como siempre estábamos hablando antes de los 4 ejes españoles que van a estar presentes en todo momento, ¿vale? Es una nueva figura que existe en el mundo de las ayudas, subvenciones y de los programas, que tiene vocación de permanencia. Vamos a ver cómo funciona finalmente y demás, pero vocación. Proyectos prioritarios especialmente complejos, correcto, cierto, ya lo hemos dicho, son grandes proyectos complejos, ¿vale? En donde posiblemente no haya una iniciativa o capacidad de inversión por parte del sector privado, y entonces el sector público lo que hace es de palanca, ¿no? De intentar que efectivamente se suscite el interés o la atención en determinadas materias y demás, ¿no? Proyectos, otra vez, que contribuyan claramente a la transformación de la economía española, ¿no? Eh, pueden ser sectoriales, es decir, referirse a un sector. Pueden ser transversales, es decir, que afectan a varios y a varias materias y disciplinas. Vamos a ir viendo, ¿vale? Los aprueba el Consejo de Ministros y la responsabilidad va a recaer sobre los distintos ministerios que, que trabajan en ello. Aquí vemos ya los 12 PERTES que se han aprobado. 5 los estuvimos viendo en la anterior sesión, hoy vamos a ver 7. Y qué buen número, eso es una información densa y demás. Lo que vamos a tratar de hacer es, vamos a ver desde la economía circular, esto está en orden cronológico, la industria naval, aeroespacial, la digitalización del ciclo del agua, todo lo que tenga que ver con el mundo del agua, importante, la microelectrónica y semiconductores, importante, la economía social y los cuidados y la descarbonización industrial. Es el último que se ha pasado el último diciembre, el pasado 27 de diciembre se aprueba la descarbonización industrial. Estos 7 ya hemos visto el vehículo eléctrico, ya hemos visto el de salud, ya hemos visto el de energías renovables, el agroalimentario y demás. Y se tiene la información de los mismos de la anterior sesión. Si hay cualquier pega y alguien lo quiere recuperar y más, con dirigirse a Hacienda o a nosotros mismos, lo va a tener al momento. Bien, entramos ya directamente en los 7 PERTES que hemos hablado, ¿vale? Entonces, parte de economía circular. ¿Qué es esto de la economía circular? Bueno, yo creo que todo el mundo más o menos ya va conociendo las cosas, más que nada porque va saliendo en prensa y demás, ¿no? La economía circular lo que busca es extender la vida útil de los productos, es decir, la reutilización, ¿no? El compartir y demás, ¿no? Y al final esto en realidad es la reducción de residuos, ¿okay? Que se generan. Vale, eso es importante. Esto es lo que va buscando la economía circular, ¿vale? Frente a lo que tradicionalmente ha sido siempre en los modelos económicos lineales, ¿no? En donde se producía, se consume y se tira. ¿Vale? Entonces, lo que se pretende ahora es pues que no se tire, ¿okay? Y que si se tira, pues que sea lo mínimo posible, ¿vale? Entonces, esto a la vez, pues lo que está haciendo también pues es una oportunidad para favorecer nuevos nichos de actividad y empleo, lógicamente, ¿no? Bien, todo esto ¿por qué surge el tema de la economía circular como PERTE? Dice, bueno, pues porque ya hay una atención al mismo, ¿no? Esto es un ámbito ya prioritario, tanto para el gobierno español como para la Unión Europea, ¿no? En España, en el 2020, se adoptó la Estrategia Española de Economía Circular, ¿no? La España Circular 2030. Lo que está haciendo es fijarse unos objetivos de economía circular cuantitativos para alcanzarlos en el año 2030. Por ejemplo, pues reducir la generación de residuos en un 15% con respecto al año 2010. Reducir la generación de residuos de alimentos, el 50% a nivel de hogar y de consumo minorista, el 20% en las cadenas de producción. Incrementar la reutilización hasta llegar al 10% de los residuos municipales, ¿no? Mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua, reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, como vemos, hay una serie de objetivos que son claramente detectables como ámbitos de la economía circular, ¿no? 18 medidas que se distribuyen en 2 líneas de acción. Este PERTE tiene 18 medidas en 2 líneas de acción. La primera línea de acción son actuaciones sobre
tres sectores claves: el textil, el plástico y los bienes de equipo para la industria de energías renovables. ¿Vale? Son los tres sectores de actuación directa. ¿Vale? 300 millones es la cuantía destinada a esta línea. ¿Vale? Y la segunda son ya actuaciones transversales para impulsar la economía circular. Y en este caso 192 millones, por como ven, 492 es el presupuesto de la administración pública de los fondos Next Generation dedicados a este PERTE. Vamos a hablar un poco de cada uno de los sectores, ¿no? El sector textil, bueno, a nadie se le escapa que tiene impactos ambientales. La industria de la moda, ¿no? Es un consumo intensivo y además pues hay una deficiente gestión de los residuos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos en este sector, ¿no? Y por qué se ponen se incluye en este PERTE? Bueno, pues los retos son, venga, hay que hacer prendas con ecodiseño, nuevas prendas, es decir, que tengan menos impacto ambiental. Mejorar el tratamiento de los residuos, la reutilización, el reciclado, ¿no? Incorporar material reciclado a la producción, ¿no? Darle la continuidad a los materiales, ¿vale? Aquí tienen, y no voy a entrar en el detalle porque aquí está recogido, los tipos de instrumentos y ayudas para el sector textil dentro de este PERTE. ¿Vale? Es una documentación que es interesante leerla y demás, pero no nos daría tiempo si vamos a todos los detalles, absolutamente a todos. Sector del plástico, hemos visto el textil y ahora vemos el plástico. Estamos hablando de la economía circular. ¿Vale? Bueno, este sector, el del plástico, claramente tiene un consumo excesivo, con un elevado volumen de residuos, ¿no? Y además hay un abandono post-consumo, ¿no? La cantidad de plástico que está tirado y que se recoge en diversos ámbitos, ¿no? Por otro lado, también pues la fragmentación del mundo empresarial, el tamaño reducido de las empresas, pues no ayuda, ¿no? No ayuda a crear modelos circulares y demás, ¿no? Bueno, por lo tanto, los retos, en este caso, las actuaciones que se pretenden, ¿no? Es pues también un ecodiseño e incorporación de nuevas materias primas, hablamos del sector del plástico, sistemas de recogida y clasificación más eficientes e inteligentes, y promover la utilización de materias recicladas, ¿no? Que pueden llegar a la calidad de grado alimentario. Esto es interesante. Son aquellas que llegan con un grado de calidad como para poder estar en contacto con los alimentos, ¿no? El envasado en contacto con alimentos necesitan un grado importante de atención, ¿no? Bien, aquí tenemos también las ayudas que existen para el sector del plástico y entramos en el tercer sector que hablábamos antes, que es el sector de las energías renovables, ¿no? El equipamiento de energías renovables. En España claramente tenemos un liderazgo en fotovoltaica y en eólica, ¿no? Y además está previsto todavía un crecimiento sustancial en los próximos años, ¿no? Por otro lado, todo el tema de la descarbonización pues, nos habla de acompañar la penetración de renovables con más baterías, como tecnología de almacenamiento, ¿no? Sin duda ninguna se va a ir desarrollando ese mundo, claramente, ¿no? Bueno, pues en consecuencia es un sector que debe de estar preparado, puesto que tiene mucho impacto en la posibilidad de generación de residuos, ¿no? Por ejemplo, pues va a ser muy importante abordar qué va a pasar al final de la vida útil de las instalaciones. O cuando se renuevan los equipamientos, como se hace. Todo esto genera una cantidad de residuos importantes, ¿no? Estamos viendo cómo hay palas de molinos eólicos depositadas en vertederos al acabar su vida útil. O en el mundo de la fotovoltaica, con instalaciones y mantenimiento, pues hay roturas y fallos de funcionamiento, y entonces esos equipos, ¿qué se hace con ellos, ¿no? Bueno, es importante, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas que se hacen para precisamente tratar de conseguir los objetivos que pretende el PERTE, que son pues, el desarrollo de productos con diseños innovadores, la creación de ecosistemas de reciclaje eficientes, la prevención
de la generación de residuos de las baterías, ¿no? Con una reutilización de las baterías o adaptación de las mismas a nuevos usos, ¿no? Eso es todo lo que compete a la línea de acción una, ¿cuáles son los sectores? El textil, el plástico y energías renovables, ¿no? En la línea de acción 2 es un programa transversal, ¿ok? Que trata de impulsar la economía circular y que tenía y estaba dotado con un presupuesto de 192 millones, ¿no? Bueno, aquí hay proyectos para reducir el consumo de materias primas vírgenes, el ecodiseño, la gestión de residuos, la digitalización, ¿vale? Gobernanza, esto es importante y va a ser igual en prácticamente todos los partes, ¿no? La gobernanza, la responsabilidad, la coordinación, ¿okay? de estos partes. Claramente el primero es una gobernanza interministerial. Aquí hay un líder que es el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ¿no? Ellos son los que van a coordinar absolutamente todo lo que venga de este PERTE, ¿no? Y en segundo lugar, siempre se pretende que exista una colaboración público-privada y por lo tanto, pues que se invite a elementos privados, ya sean asociaciones, ya sean personas relevantes de los sectores y demás, a tratar de ayudar en el desarrollo y puesta en marcha de estos PERTES, ¿no? Dejamos atrás ese PERTE y entramos en la industria naval. ¿Vale? Este es muy interesante, como todos. ¿Okay? La industria naval es un sector absolutamente estratégico, no solo por su contribución directa a la economía, que lo es, sino además pues, porque es un pilar para otras actividades claramente, ¿no? Como son pues, el transporte de mercancías, ámbito naval, el aprovechamiento. El 96% de las mercancías que circulan en comercio internacional se hace por vía marítima. Por lo tanto, el tema naval es muy importante en el transporte de mercancías. O el aprovechamiento de recursos de origen marina, o el turismo, también, claro que sí, ¿no? Actividades que agrupa este sector, pues de construcción, transformación, reparación de buques, verdaderamente es una industria con efecto tractor, ¿vale? Hay mucho movimiento alrededor de lo que es la industria naval. Y aquí vemos en este dibujo pues absolutamente todos los ámbitos en donde va a tener una entrada. Más elementos, 70.000 empleos directos de alta cualificación, ¿no? En esta industria, 7.500 millones de facturación anual. Más de 20 astilleros en España con capacidad para construir buques de más de 100 GT, que son las toneladas brutas, ¿no? Es una medida de cómo se diferencian los volúmenes de barcos y demás, ¿no? Bueno, pues ahí vemos el reparto geográfico de estos 20 astilleros, por supuesto en la costa, ¿no? Normalmente solo Madrid tiene algunos elementos en el mundo de los astilleros que no son muy importantes, ¿no? Bueno, además este mundo, el mundo naval español, goza de reconocimiento en mercados internacionales. Hay que recordar o bueno, comentar que el 90% de la producción en caso de buques destinados al mercado civil. Es decir, que exportamos, ¿okay? El 90% de todo lo que se hace para el mercado civil y más del 50% en el caso de defensa y seguridad, ¿no? Bueno, ahí aparecen una serie de rankings internacionales que justifican efectivamente el reconocimiento de este sector a nivel internacional, ¿no? Por otro lado, también está cogiendo cierta importancia, ¿okay? La involucración de los astilleros en el mundo eólico marino, ¿no? Porque hacen construcción de soportes y subestaciones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es un sector relevante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretende? ¿Cuáles son los objetivos básicos de este PERTE que se ha puesto en marcha, ¿no? Bueno, pues es una diversificación hacia energías renovables marinas, hacia buques de bajas emisiones, hacia la digitalización, sostenibilidad medioambiental y la capacitación de sus empleados, ¿vale? Esos son los objetivos básicos de estos 5, ¿no? Ámbitos de actuación, ¿vale? Tenemos 2 ámbitos de actuación: proyectos transformadores de la cadena de valor, ¿okay? Que van a ser líneas de ayudas de actuación integral, o va a haber medidas facilitadoras, fundamentalmente proyectos de I+D+I, ¿no? En los primeros, bueno, pues se ponen las líneas de ayudas a actuación integral con préstamos, que van a tener préstamos no reembolsables y van a ser proyectos o fondos que se ponen en concurrencia competitiva,
¿vale? Y se pide que los proyectos y propuestas estén destinadas, que acrediten el desarrollo de cada uno de los bloques de diversificación, digitalización, sostenibilidad. ¿Vale? Como ven, estamos comentando siempre alrededor, o vamos a seguir comentando alrededor de los 4 ejes que hablábamos al principio, ¿no? Y luego, pues un plan transversal de formación y reciclaje profesional, ¿no? Medidas facilitadoras, lo que antes comentaba, proyectos de más I, en forma aislada o en cooperación, en este caso. Estructuras de medidas. Aquí tenemos toda una relación de las medidas que se están adoptando en este PERTE y aquí se ponen a disposición de los oyentes para que las puedan ver, ¿no? Medidas transformadoras, las facilitadoras, etcétera, ¿no? En todos los ámbitos. Presupuesto. ¿Cuánto dinero? Pues antes hablábamos algo de esto. Vemos en inversión pública se destinan 310 millones que pretenden impulsar una inversión privada del orden de 1.150 millones. ¿Vale? La mayoría de este dinero va a las medidas transformadoras, como aquí se puede ver, ¿no? En esta filmina, ¿no? En cuanto a la gobernanza, es decir, la responsabilidad, ¿quién la tiene? Pues en este caso, un grupo de trabajo interministerial liderado por el Ministerio de Industria. Y que participan pues aquellos departamentos que tienen relación con las materias que se están tratando, ¿no? En el PERTE. Y además existe otra vez la público-privada, que de alguna manera la intención de que se haga lo más público-privado, alianza del PERTE Naval, que son agentes y asociaciones del sector, ¿vale? Esto es uno de los temas que precisamente ahora, al parecer, con la visita que hemos tenido de los funcionarios de la Unión Europea, este es uno de los temas que se pretende relanzar, o se ha puesto el foco importante en ello, ¿no? Y es el hecho de que efectivamente esto tenga una alianza público-privada, ¿vale? Es decir, que bueno, no solo eso, sino también de las comunidades, como veremos. Pero es importante, ¿vale? Vámonos al tercer PERTE de los que vamos a tratar, el aeroespacial, ¿vale? Hemos visto el naval y hemos visto el de la economía circular aeroespacial. Claramente sabemos que este es un sector estratégico por su peso específico y la capacidad de tracción, como le pasaba al naval, en este caso incluso más porque es más importante el volumen de facturación y de vinculación de personas y demás, como ahora veremos, ¿no? Además es que involucra servicios de todo tipo, transporte, logística, seguridad, medio ambiente, prevención de catástrofes, etcétera, ¿no? Este es un PERTE que tiene una cierta vinculación internacional, en tanto en cuanto se quiere una colaboración con Portugal, estrecha, y actuaciones en el ámbito de la Agencia Europea del Espacio, ¿no? Bueno, aquí vemos unos datos del sector importante aeroespacial, quinto en Europa en volúmenes, el 1,2 del PIB español, una distribución territorial, los sitios en donde tiene presencia este mundo aeroespacial en España, 37.000 empleos directos, 155.000 global, directos e indirectos, 9.100 millones de facturación, 1.556 en I+D+I, es el sector con mayor inversión en I+D+I, el aeroespacial, ¿no? En este caso, los objetivos y presupuesto, aquí los dividimos entre aeronáutico y espacial. El aeronáutico tiene una dotación de 320 millones, 323, y el espacial de 1.480 millones. Aquí vemos un poco todo lo que son los objetivos, ¿no? Cero emisiones, los UAVs, los drones. Cielo único europeo, normativa, el impulsar que haya un cielo único europeo, y en el ámbito de espacial, pues también el uso comercial del espacio, que en realidad son los satélites comerciales y demás, o algunas otras naves y demás. Además de estos presupuestos y dividido en los pilares distintos, existen los que llamamos transversales, ¿no? Que hay una dotación de 390 millones transversales en estos dos sectores, ¿no? Es impulsar la innovación, sostenibilidad, la capacitación y la formación, la innovación, y luego dotar de fondos público-privados para reforzar a las empresas, ¿no?
Bien. Líneas de actuación, aquí están todas recogidas a su disposición, tanto de pilar aeronáutico como del pilar espacial, como de conjuntas del I+D+I, de la formación, etcétera, ¿no? Gobernanza, de nuevo estamos hablando de una gobernanza interministerial, en este caso liderado por la ministra de Ciencia e Innovación, pero participan pues miembros de otros ministerios implicados en las materias que tiene el PERTE, ¿no? Y la vinculación por carácter internacional de pues, la Agencia Espacial Europea, del gobierno portugués o de la representación permanente de España ante la Unión Europea, ¿no? La alianza, es decir, tema público-privado, ¿no? El impulso del ámbito público-privado, ¿no? Bueno, pues aquí están pues todas las asociaciones que hay en el ámbito aeroespacial, ¿no? Pues está TEDAE, está el PAE, están Clusters, está también de investigación, CSIC, etcétera, ¿no? Digitalización del agua, ¿vale? El ciclo del agua. La importancia del agua, de todos podemos imaginarlo, ¿no? Pero hacemos una serie de consideraciones y comentamos, la mitad de la mano de obra del mundo está empleada en 8 sectores que dependen del agua y de los recursos naturales, agricultura, bosques, pesca, energía. Vemos la importancia que tiene todo el contexto del agua, ¿no? En España, en cuanto a la demanda, pues la demanda, el 80% de la demanda va a regadíos y usos agrarios, el 15% a abastecimiento urbano, ya estamos en un 95-96% del total, el resto ya va para temas industriales, ¿no? Por lo tanto, regadíos y abastecimiento, regadíos como ámbito excelente y en cantidad y abastecimiento urbano, ¿no? Si hablamos del ámbito de regadío y demás, pues la superficie regada en España es un 22% aproximadamente de la cultivada, ¿eh? Y está contribuyendo en un 65% a la producción final vegetal. Solo un 22% y contribuye con el 65%. Es importante y con unas valoraciones importantes en cuanto a la representatividad del PIB, ¿no? En el ciclo urbano del agua estamos hablando de un porcentaje menor, lógicamente, que el riego, ¿okay? En cuanto a su representación del PIB, ¿no? Pero bueno, facturó 7.600 millones, 27.000 empleos directos, 35.000 indirectos, quiere decir que es significativo, ¿vale? ¿A qué desafíos se enfrenta el agua, el ciclo del agua, ¿vale? Cambio climático, de todos conocido y ya absolutamente presente en todos los ámbitos, sequías, inundaciones y disponibilidad del agua. España es un país que tiene que tener mucho cuidado y mucha atención en la gestión del agua. Control de los vertidos, estado y calidad del agua, infraestructuras disponibles y pérdidas del agua. Todo esto ya nos está dando las pistas de hacia dónde van estos fondos de este PERTE, ¿no? Incompleta digitalización del ciclo del agua a nivel de usuarios, a nivel de administración, falta de información sobre el uso del agua, carencias de control en el uso del agua, ¿no? Por tanto, objetivos de este PERTE. Modernización del ciclo del agua a través de 3 herramientas: digitalización, innovación y formación. Mejorar el conocimiento de usos del agua, de la transparencia en la gestión del agua, cumplimiento de los objetivos ambientales y empleo de alta cualificación. Todo esto, insisto, en que nos está dando las pistas de hacia dónde se tienen que dirigir, cuál la orientación de los proyectos y propuestas, ¿no? Aquí tenemos las líneas de actuación e instrumentos para el ámbito del agua, todo ello recogido. Tenemos un presupuesto que llega a una total inversión de 3.000 millones, en donde estamos contando fondos complementarios privados, ¿no? Fundamentalmente dirigidos hacia lo que es la línea de actuación 3 de ayudas a sectores, ¿no? Y gobernanza, de nuevo, es el ámbito, en este caso, el mundo del agua, pues tiene lógicamente unas administraciones implicadas de carácter autonómico, todas las cuencas, las confederaciones, etcétera, ¿no? Que son muy importantes. Entonces es el grupo de trabajo interministerial, la colaboración con todas las administraciones implicadas y además las alianzas con el mundo privado, ¿no? Siguiente chip, microelectrónica y semiconductores, ¿vale?
quizás aquí podemos todos pensar de forma intuitiva que tampoco en España es líder en esto. No, no lo es sin duda ninguna. Sin embargo, hay tantas actividades industriales, ¿no?, que son cercanas, ¿ok?, al mundo de los microprocesadores, ¿ok? Y esto es lo que vamos a tratar. Europa tiene unos objetivos muy claros, los vamos a ver ahora en este aspecto, ¿no? Bueno, los semiconductores, este sector, este PERTE, lo que estamos hablando es de las actividades industriales capaces de diseñar y fabricar microprocesadores, otros elementos electrónicos, pero fundamentalmente microprocesadores. ¿Estos dónde están? Pues están presentes en casi todos los temas de ámbito digital que estamos utilizando en la vida actual, ¿no? Smartphones, ordenadores, tabletas, tiene actuación, perdón, en sectores energéticos, telecomunicaciones, bueno, etcétera, 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 ¿no? El entorno mundial de esto. Pues en términos generales existe un liderazgo de Estados Unidos en la fase de diseño. Hemos hablado de diseño y fabricación. En la de diseño, el liderazgo americano, salvo en el segmento de los chips de memoria en el que lidera Asia. En la fabricación está fundamentalmente en Asia, con una gran concentración en Taiwán, sobre todo, y Corea del Sur. ¿Vale? ¿Qué pasa con Europa? Bueno, en Europa existe cierta capacidad de producción local de chips de prestaciones medias, las que van dirigidas a la industria de automoción o instrumentación industrial. ¿Vale? Pero en realidad Europa solo cuenta con un 10% del total mundial, ¿no?, en fabricación, y tiene una gran dependencia de empresas que diseñan los chips de vanguardia. Los chips de vanguardia son los que se conocen como los de menos de 5 nanómetros, los más pequeños, los más complejos, ¿vale? Bueno, con el fin de revertir esta tendencia, Europa establece la comunicación sobre la década digital, en la cual se fijan los objetivos cuantitativos para lograr el año 2030. ¿Vale? Lo mismo que hablábamos anteriormente de los objetivos de la economía circular, pues en este caso sobre la década digital, ¿no? Entonces, Europa lo que pretende es que el 20% de la producción mundial sea europea en el año 2030. En estos momentos se habla de aproximadamente un 10% y llegar al 20%. ¿Vale? El verdadero reto no es tanto el volumen, sino el llegar a producir los semiconductores de vanguardia, los que hablábamos de que son de reducido tamaño, inferior a 5, ¿no? En 2022 se ha anunciado la Ley Europea de Chips, que todavía no está en funcionamiento, pero que se va a poner en funcionamiento en breve, ¿no? Por lo tanto, Europa tiene una asignatura pendiente en este sector, en este ámbito, que es crítico, de vital importancia. Además, lo hemos estado viendo precisamente con el tema de la pandemia y las dificultades de suministros y demás, ¿no? Bueno, entonces lo que se pretende claramente es desarrollar las capacidades de diseño y producción de la industria microelectrónica y de semiconductores en España. Hay una ingente cantidad de dinero en este PERTE, ¿vale? Destinado a este PERTE. Pero bueno, hay actuaciones concretas distribuidas en torno a 4 ejes, ¿vale? No voy a mencionar las actuaciones que están aquí recogidas, pero sí los ejes, ¿no? El refuerzo de la capacidad científica, el primero de ellos. El segundo es la estrategia de diseño, reforzar el ámbito del diseño, ¿vale? La construcción de plantas de fabricación en España, que es el tercer eje, y la dinamización de la industria de fabricación española, ¿no? Son los 4 ejes fundamentales. Aquí está detallado el presupuesto de estos ámbitos. Por supuesto, el que más inversión tiene prevista es el de la construcción de plantas, ¿okay? Y demás, ¿no? Luego vemos aquí que tiene gran importancia la estrategia de diseño, también el refuerzo de la capacidad científica y, por último, la dinamización de la fabricación TIC española. También la gobernanza. La gobernanza es la responsabilidad de la coordinación de todo esto, ¿no? ¿Quién está en ello? Pues se nombra un comisionado especial para el proyecto y es una persona de reconocido prestigio y trayectoria, no nombrado todavía. Se supone que hay una oficina técnica del comisionado que se le dota de personal y medios necesarios para el trabajo, un grupo de trabajo interministerial
presidido por la vicepresidenta primera del Gobierno, y un grupo de expertos como órgano asesor. Esto es un mundo en donde se requiere verdaderamente de expertos en el asunto, ¿no? Parte de economía social y de los cuidados, nos quedan nada más que dos, los vamos a ver rápidamente. Economía social y los cuidados. ¿Sí? Aquí estamos hablando de transformar la cadena de valor del sector de los cuidados y economía social, ¿no? Con dos grandes objetivos generales. El primero, el impulso y desarrollo de la economía social española, y un segundo, que es el fortalecimiento de todos los servicios para los cuidados, ¿okay? Que sean accesibles y, por supuesto, centrados en personas, ¿no? Cada uno de estos objetivos tiene una serie de actuaciones, ¿vale? Aquí están recogidas. El primero de ellos, el desarrollar la economía social española, es las transformaciones empresariales para salvar empresas y empleos. Es muy importante, estamos hablando de economía social, por lo tanto el empleo toma cuerpo claramente, ¿no? La transformación digital y medioambiental en las pymes de economía social, ¿vale? E impulsar el desarrollo de mecanismos avanzados de intercooperación en pymes, ¿no? Para garantizar la sostenibilidad, ¿no? Como ven, hay de estos conceptos, estos cuatro ejes que hablábamos al principio, ¿no? De la España verde, la España digital, la inclusión, la cohesión territorial, ¿no? Está presente, sobre todo, lógicamente, en un PERTE con este ámbito con objetivo social, ¿no? En líneas de actuación para el cuidado y centrados en las personas, la profesionalización del sector, la lucha contra el reto demográfico, etcétera, 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 ¿no? Aquí vemos que tiene un presupuesto este PERTE de 808 millones, como está repartido fundamentalmente, va a los derechos sociales y agenda en 2030, ¿no? Estos son los importes principales de la PERTE. La gobernanza, volvemos otra vez lo mismo, grupo de trabajo interministerial, presidido por la vicepresidenta segunda del Gobierno, con una vicepresidenta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda, Alianza por la Economía Social y de los Cuidados, la alianza público-privada, ¿no? Son siempre todos los PERTES lo mismo. Y llegamos al último, este es el que se aprueba en diciembre, el 27 de diciembre de este año pasado, que es el de descarbonización industrial, ¿vale? Aquí estamos hablando de la industria manufacturera fundamentalmente, dentro de lo que es el ámbito industrial español. Y el ámbito industrial español, estamos hablando de agrupación de distintos sectores, tanto la manufacturera como la extractiva, ¿no? El suministro de energía también, electricidad o gas, el suministro de agua, y otras actividades de saneamiento. Es la industria en general, y la industria es el 15% del PIB, más de 185.000 millones de euros, ¿no? En España el sector terciario servicios es el más importante y el sector industrial es el segundo, ¿no? Más de 190.000 empresas, en su mayoría pymes, que emplean a más de 2 millones de trabajadores. La industria es un ámbito tremendamente importante en España. A pesar de que los servicios es lo más importante, la industria también, ¿no? El tercer sector sería la agricultura, ¿no? Como parte de la industria está el sector manufacturero. El sector manufacturero es el 73% del valor añadido industrial de España, ¿no? Y contribuye al 11,3% del PIB español, ¿no? Con una facturación de 136.000 millones, ¿no? Bueno, importante decir que esta industria fue responsable del 24% del consumo final energético y del 22% del consumo final de combustibles y del 21% de las emisiones de gases, de efecto invernadero. Por lo tanto, se ve que es muy importante la descarbonización de sus procesos, ¿okay? Para lograr el objetivo de neutralidad climática del 2050. Es un objetivo fijado por el Pacto Verde Europeo, ¿no? Bueno, los objetivos de este PERTE, ya vamos acabando: fomentar la protección del medio ambiente, la descarbonización de los procesos de producción, fomentar el uso de energías renovables, mejorar la eficiencia energética, promover la seguridad energética en España y mejorar la competitividad del sector manufacturero. Ámbitos de actuación. Aquí los vemos. Son las líneas de ayudas fundamentalmente, ¿no? Que son estas 4 líneas, con un presupuesto
importante de este PERTE, que prevé una inversión total de 11.800 millones, nada más, nada menos, cercano al mundo al PERTE chip, el de los semiconductores y demás, que es el que más requería por el tema de las fabricaciones y demás. En este caso, estos 11.800 se reparten entre un impulso por la parte privada de 8.700 millones y una inversión pública del resto, ¿no? De los de 3.100 millones concretamente, tanto de los fondos Next Generation como complementos del presupuesto normal de la actividad pública española, ¿no? Gobernanza, grupo de trabajo interministerial y la alianza del PERTE, igual que el resto de PERTES. Aquí tienen las principales fuentes que se utilizan para conocer bien este mundo. Y sí quería acabar contando un poco el servicio de Extenda Financiación, que es el que está promoviendo este tipo de conferencias y seminarios, ¿no? Este es un servicio que se hace en Andalucía. No conocemos, yo no conozco al menos ninguna otra comunidad autónoma donde se esté haciendo esta labor importante, y es la financiación de la internacionalización, ¿vale? Lo que estamos ayudando es a las empresas a mejorar su estructura económico-financiero y su plan de internacionalización, ¿no? Es una labor muy interesante. Llevo colaborando en ámbitos de la internacionalización, pues esos 30 años que comentaba Luis, y muchísimas empresas, y esta es una labor que desgraciadamente se tendría que hacer en más ámbitos de la economía nacional, ¿no? Pero se está haciendo afortunadamente por parte de Extenda, ¿no? En realidad esto es una asistencia técnica especializada. Vamos a tratar de definir cuáles son las necesidades económico-financieras que las empresas tienen para acometer su plan de internacionalización, y les vamos a recomendar una serie de fuentes donde acudir y con instrumentos financieros necesarios para poder solventar las necesidades que tienen, ¿no? Es una labor muy importante, ¿no? Dividido en dos fases. Esa primera fase es la que estábamos comentando, e incluso hay una segunda fase muy limitada, en muy pocas ocasiones se ha realizado, que en realidad es ayudar a las empresas en dos caminos: en una serie de fondos de la Unión Europea, o el segundo en la búsqueda de capital privado, ¿no? Eh, pero como digo, en muy pocas ocasiones, ¿no? Fundamentalmente hay que centrarse en la fase 1, que es el asesoramiento y el dimensionamiento de las necesidades en la internacionalización, ¿no? Necesidades económicas. La facturación de las empresas para que puedan apuntarse tiene que ser de 50.000 euros, o haber participado en algún programa de incubación de empresas, de aceleración de empresas, etcétera, o haber sido beneficiario de algún programa europeo de ayuda y estímulo a la pyme, ¿no? Se paga una cuota, es una cuota de 306 euros, creo, más el IVA 370, ¿vale? Y está al día en el pago de cuotas con Extenda, ¿no? En que no exista ninguna deuda por ahí pendiente, ¿no? Hay un formulario en este link que aquí ponemos, formulario de solicitud, adjuntar la documentación que acredite que se factura los 50.000 o se ha participado en esos programas de aceleración y ayudas, y adjuntar un justificante de pago. Hoy ya ni siquiera es necesario presentar el plan de internacionalización, ¿no? Sino la motivación y capacidades para llevar adelante una internacionalización, ¿no? Bueno, pues esto es todo lo que les quería contar. Insisto en que esta es la segunda parte del seminario que ya iniciamos el día 1 de febrero, y por lo tanto tiene la documentación de aquel con los 5 partes que estuvimos viendo, y este con los 7 partes que hemos visto, que cubrimos la totalidad de los 12 que existen. Nada más por mi parte, muchísimas gracias, y cualquier pregunta que hubiese y demás, pues estaría encantado de contestarla. Gracias a todos. Muchas gracias, Santiago, por tu magnífica exposición sobre los fondos Next Generation. Como ha dicho Santiago, ya mandamos el enlace con el vídeo a la anterior sesión y la presentación asimismo. Haremos lo mismo con esta segunda presentación. Y bueno, también que te contacten por si tienen dudas sobre los PERTE y sobre los fondos Next Generation sin ningún problema. Sin duda. ¿Vale? Y bueno, pues agradecemos la participación
de todos, no hay preguntas, Santiago, así que bueno, pues cerramos la sesión y seguiremos haciendo webinarios de este tipo para que las empresas estén informadas de todos estos fondos eh, que se ponen a disposición de las empresas. Gracias a todos. Muchas gracias.